Hola a todos y bienvenidos a Brumas del Pasado. Bien, hoy en la sección de pequeña gran pantalla vamos a hacer un recorrido por todas las películas de uno de los actores, digamos, más míticos y prolíficos que ha habido en la historia del cine, como es Sean Connery. Habrá gente que igual solo le conozca por las películas que interpretó del Agente 007, pero realmente durante toda su carrera hizo películas muy buenas e incluso estuvo haciendo hasta pocos años antes de fallecer. Bien, pues vamos a hacer ese recorrido de todas las películas de Sean Connery. Vamos a verlas. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, pues empezamos en 1954. Hay una película que se llama Lilacs in the Spring, una película musical británica de 1954 que estaba protagonizada por Anna Neagle y Errol Flynn. Fue la primera de 2 películas que las estrellas hicieron juntas. La otra fue King's Rhapsody. Fue lanzada en los Estados Unidos como el título de Lace Makeup y fue el debut cinematográfico del entonces desconocido Sean Connery. Lo que pasa que no fue ni siquiera acreditado. Entonces, aunque lo busquen en los títulos de crédito de la película, pues no lo van a encontrar. Bien, la siguiente ya sería en 1957, se llamó No Road Back. Es una película británica de 1957, como les he dicho, y dirigida por Montgomery Talley. La película, igual uno de lo más interesantes por ser el primer papel importante en el cine de nuestro actor, de Sean Connery, y el papel de Connery es el de un gángster menor que tiene un impedimento al hablar. Del mismo año tenemos Hell Drivers, una película británica dirigida por Cy Enfield y protagonizada por Stanley Baker, Herbert Lom, Peggy Cummins y Patrick McGoohan. La película gira en torno a un convicto recientemente liberado que toma el trabajo de conductor en una empresa de transporte. Se verán las diferentes peripecias de los conductores de esa empresa y en este caso Sean Connery hizo el papel de Johnny Cage, que sería el conductor del camión número 19. Del mismo año, 1957, Action of the Tiger, una película británica dirigida por Terence Young y protagonizada por Van Johnson y Martin Carroll. La trama trata sobre el rescate de un preso político detenido en Albania. Carson, interpretado por Van Johnson, es un contrabandista estadounidense al que se acerca Tracy, una mujer francesa que quiere que le ayude a rescatar a su hermano. Sean Connery, como actor de reparto en el papel de Mike, es la primera vez que se reúne con el director Terence Young antes de hacer la famosa James Bond Doctor No de 1962. El título de esta película proviene de la obra de William Shakespeare, Enrique V. Seguimos en 1957, Time Lock, una película británica dirigida por Gerald Thomas. La trama trata sobre un niño de 6 años que es encerrado accidentalmente en la bóveda de un banco. Con menos de 10 horas de oxígeno en la bóveda se convierte en una carrera para salvar al niño. La película presenta, como en las anteriores, a un joven Sean Connery y el niño es interpretado por Vincent Winter y sus padres son interpretados por Lee Patterson y Betty McDowell. Aunque está ambientada en Canadá, la película fue rodada en Inglaterra y el papel de Sean Connery sería el de uno de los soldadores que están intentando abrir la bóveda. Un año más tarde, en 1958, Brumas de Inquietud. Mark Trevor, interpretado por Sean Connery, es un periodista que durante la Segunda Guerra Mundial trabaja para la BBC y se encuentra atrapado entre 2 mujeres, la deslumbrante Sarah Scott, interpretada por Lana Turner, quien es corresponsal de guerra americana en Inglaterra, y su esposa Kay, interpretada por Glynis Jones. Mark y Sarah inician un tumultuoso romance con dramáticas consecuencias cuando el avión donde viaja el joven que iba a realizar un reportaje se estrella en pleno vuelo y entonces él muere. Después de recuperarse de una depresión por tan irreparable pérdida, Sarah intenta reconciliarse consigo misma visitando a la viuda de su amante.
Bien, de 1958, Women in Love, una película dramática dirigida por Julian Amis, Joan Ken West, Tania Lieven y otra serie de directores, porque digamos que el largometraje muestra 6 obras teatrales cortas que tratan sobre las mujeres y sus sentimientos hacia el amor. Los protagonistas son George Sanders, George Bishop y Sean Connery en el papel de Johnny. Y digamos que fue una película que también fue distribuida para televisión. 1959 tenemos Darby O'Gill and the Little People, película estadounidense fantástica producida por la Walt Disney y adapta las historias de Darby O'Gill que las escribió Hermin Templeton Cavanagh, dirigida por Robert Stevenson y escrita por Lawrence Edward Walkin. La película está protagonizada por Albert Shield como Jill, junto a Janet Monroe, Sean Connery y Jimmy O'Dea. Y el papel de Sean Connery, o el papel que hace Sean Connery, es el de Michael McBride. Seguimos en 1959, la más grande aventura de Tarzan, Tarzan Greatest Adventure, película de aventuras dirigida por John Guillermin y protagonizada por Shai Weintraub y Harvey Houghton. Está basada, como saben, en el personaje creado por Edward Rice Burroughs y tuvo un elenco de actores bastante importante en el que se incluyó a Anthony Quayle y Sean Connery. La película presenta un Tarzán alfabetizado interpretado por Gordon Scott. El personaje de Jane, la esposa de Tarzán, no aparece y no se menciona, y en un momento dado Tarzán se enamora de un personaje femenino, lo que sugiere que es un solitario, no un hombre de familia. Y Cheetah, la compañera chimpancé de Tarzán, en muchas películas aparece solo unas pocas veces al principio de la película. El papel de Sean Connery es el de O'Banion, uno de los ladrones que además en su papel casi siempre está borracho. De 1960 tenemos Without the Grail. Esta fue una película para televisión dirigida por Donald McWhinnie y que los protagonistas son Michael Hordern, Sean Connery y Jacqueline Chan, entre otros. Ines Corey, interpretado por Sean Connery, es un agente que tiene como objetivo investigar al loco propietario de una plantación de té, Michael Hordern, sospechoso de manejar su plantación como si estuviera en la Edad Media. De un año más tarde, 1961, On the Fiddle, que se llamó Operation Warhead en los Estados Unidos, película británica dirigida por Cyril Frankel y protagonizada por Sean Connery, Alfred Lynch, Cecil Parker, Stanley Holloway, Cerith Barker, entre otros. Se basó en la novela del mismo año Stoth Adwiner del escritor Delderfield, quien sirvió en la RAF en la Segunda Guerra Mundial. El argumento: durante la Segunda Guerra Mundial, el espía Horace Pope es llevado a los tribunales por contrabando. Como atenuante, le dice al juez que está trabajando en el mercado negro solo mientras espera para alistarse en el ejército y ayudar en la contienda. Al escuchar esta declaración, el magistrado le obliga a inscribirse en vez de tener que ir a la cárcel. De 1961 también, The Frightened City, película también británica sobre extorsiones y guerra de pandillas en el West End de Londres, protagonizada por Herbert Long, John Gregson y un Sean Connery ya más conocido, que interpreta a un ladrón llamado Petty Damon. Es atraído a una red de protección por el mafioso Harry Fulcher con el fin de apoyar a su compañero en el crimen, Wally Smith, quien resulta herido en un robo. 1962, El día más largo o The Longest Day, una película estadounidense dirigida por Ken Anakin. Está basada en la novela homónima escrita por Cornelius Ryan, que trata sobre el desembarco de Normandía. Esta película es un minucioso relato del histórico desembarco de las tropas aliadas el 6 de junio de 1944 en las playas de Normandía y de los enfrentamientos que ocurrieron por ello durante ese día en esos lugares hasta que los aliados finalmente pudieron tomarlas al final del día. Unos acontecimientos que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial
y que llevaron al fin de la guerra al año siguiente. En este caso, entre muchos actores que hay en la película, Sean Connery interpreta al soldado Flanagan. 1962, Doctor No, y la película británica de 1962 dirigida por Terence Young y protagonizada por Sean Connery, Ursula Andrews y Joseph Wiseman. Como saben, la primera película de 007 y que tuvo el honor Sean Connery pues, de interpretarla. El argumento, pues el agente de la estación británica del MI6 en Jamaica, John Strangways, y su secretaria Mary Trueblood son asesinados por 3 asesinos conocidos como los 3 ratones ciegos. Los asesinos roban 2 carpetas con documentos sobre Crathkey y se las entregan al Doctor No. En Londres, en el cuartel general del MI6, se esperaba la transmisión de costumbre, pero al no contestar M ordena alertar a su mejor agente James Bond para determinar si la desaparición de Strangways está relacionada con su cooperación con la CIA o incluso un caso relacionado con la disrupción de lanzamientos de cohetes desde Cabo Cañaveral. Un año más tarde, en 1963, From Russia with Love, desde Rusia con amor, y como saben, la segunda película de la serie de James Bond y la segunda de Sean Connery como el agente 007. James Bond es enviado para ayudar a la deserción de la empleada del consulado soviético Tatiana Romanova, interpretada por Daniela Bianchi, en Estambul, quien ofrece a cambio de ayuda para desertar una máquina descifradora de mensajes secretas llamada Lector. Es una trampa del Spectra, el verdadero mentor del plan y quien verdaderamente quiere hacerse con la descifradora y de paso vengar la muerte del Doctor No. 1964, Marnie, o en España se llamó Marnie la ladrona, dirigida por Alfred Hitchcock y basada en la novela homónima de Winston Graham, protagonizada por Sean Connery y Tippi Hedren. Marnie, Tippi Hedren, es una joven enigmática, antipática, extraña y hermosa cleptómana que en su cargo de secretaria roba en las empresas para las que trabaja y cambia de identidad en cada nuevo empleo, hasta que se encuentra con Mark Rutland, Sean Connery, dueño de una empresa, quien, interesado por su caso, la contrata como secretaria y, enamorado de ella, le cuenta que la ha descubierto y le pide que se case con él o la denunciará a la policía. De 1964, Woman of Straw, algo así como La mujer de paja, un thriller criminal dirigido por Basil Darden y protagonizado por Gina Lollobrigida y Sean Connery. Richmond, el personaje de Sean Connery, ansía conseguir la fortuna de su tío Charles Richmond, un magnate que está en silla de ruedas. Persuade a María, la nueva enfermera personal que ha contratado, el personaje de Gina Lollobrigida, para que se case con el anciano. Después de la muerte de su tío, María se convierte en sospechosa de asesinato. Bien, luego tenemos de 1964 la tercera película de James Bond, Goldfinger, o en algunos sitios se llamó James Bond contra Goldfinger, y está basada en la novela homónima de Ian Fleming. En la película también podemos ver a Honor Blackman como la chica Von Pussy Galore y Gert Frober como el antagonista o el villano Auric Goldfinger, junto a Harold Sakata como el guardaespaldas Ojo. Además estaría Shirley Eaton como la famosa chica Bond Jill Masterson. En la película, Bond investiga el contrabando de oro por parte del magnate Auric Goldfinger y finalmente descubre sus planes de contaminar el depósito federal de oro de Estados Unidos que se encuentra en la reserva de Fort Knox. De 1965, la película llamada La Colina, película británica dirigida por Sidney Lumet y protagonizada por Sean Connery, Harry Andrews, Ian Bannon, Ossie Davis y Ian Hendry. La acción tiene lugar en una prisión militar británica en Libia, aunque el rodaje tuvo lugar en las dunas del Cabo de Gata de Almería durante la Segunda Guerra Mundial. La colina en cuestión es utilizada como correctivo y castigo. Ordenan a los soldados subirla y bajarla repetidamente. Se puede asemejar a la fábula de la piedra de Sísifo, con la rígida e inflexible condición del estamento militar.
Este no admite las réplicas ni los cuestionamientos, sino la aceptación de las órdenes. El principal objeto de estas vejaciones será Robert Sean Connery, porque realizó el más infame sacrilegio para la rígida mentalidad militar. No solo se negó a cumplir la orden requerida porque pensaba que conduciría inevitablemente a la muerte de los soldados, sino que incluso golpeó a su superior. Le degradan de su cargo de sargento mayor y es uno de los 5 hombres que llegan a este campo de concentración para cumplir esa pena. De 1965, Operación Trueno, Thunderbolt, una película, la número 4 de James Bond, y además de Sean Connery como James Bond, encontramos a Adolfo Celli, a Claudine Oyel, Luciana Palucci y los recurrentes Bernard Lee, Desmond Llewellyn y Lois Maxwell. Sería la tercera película de James Bond dirigida por Terence Young. La película sigue la misión de Bond de encontrar 2 bombas atómicas de la OTAN robadas por la organización criminal Spectra, y que mantiene al mundo en vilo pidiendo un rescate de 100 millones de libras en diamantes bajo la amenaza de destruir una ciudad no especificada en el Reino Unido o en los Estados Unidos. De 1966, Un Mundo Nuevo, una película franco-italiana dirigida por Vittorio De Sica, y donde Sean Connery curiosamente aparece como él mismo, como Sean Connery. Harry Saltzman, uno de los productores de las películas de 007, produjo esta película. Una hermosa fotógrafa, Anne, tiene una historia de amor con Carlo y queda embarazada. Carlo quiere que ella tenga un aborto porque no quiere tener el hijo y se acuesta con una mujer rica para obtener dinero para pagarlo, pero al final Anne decide que quiere tener a su hijo. Sean Connery interpreta a sí mismo sin acreditar en el momento que Carlo intenta obtener una foto de Connery en el estreno de París de la película de Goldfinger. De 1966, Fine Madness, película estadounidense basada en la novela de Elliot Barker, que cuenta la historia de Samson Chiltow, un poeta frustrado incapaz de terminar un gran libro. Está protagonizada por Sean Connery, Joan Woodward, Gene Shever y Patrick O'Neill, y fue dirigida por Irving Kershner. Samson Chiltow, el personaje de Sean Connery, un poeta, vive en el área de Greenwich Village de la ciudad de Nueva York, con Rhoda, Joan Woodward, una camarera que lo apoya a través de todos sus problemas. 1967 tenemos ya otra de James Bond, Solo se vive 2 veces, You Only Live Twice, y la 5ª entrega de la saga de James Bond. Esta sería la primera película de James Bond dirigida por Louis Gilbert, que después también dirigiría La espía que me amó en 1977 y Moonraker en 1979, ambas protagonizadas por Roger Moore. En la película, Bond es enviado a Japón después de que naves espaciales tripuladas, tanto estadounidenses como soviéticas, desaparecieran misteriosamente en órbita. Cada nación culpa a la otra en medio de la Guerra Fría. Bien, después de 1968 tenemos Chalaco. En 1880, en Nuevo México, un cowboy llamado Chalaco trabaja como guía para un grupo de aristócratas europeos a los que conduce a través de las zonas desérticas habitadas por los indios. Su rutinario trabajo se ve alterado porque las expediciones de caza y ciertos juegos que organizan los viajeros producen un gran malestar entre los indígenas. Además de Sean Connery, está en la película Brigitte Bardot, Stephen Boyd, Judd Hawkins o Honor Blackman, que hizo el papel de Pussy Galore en Goldfinger. De 1969, Mail of the Species, en donde podemos ver a Mary McNeil interpretada por Anna Calder Marshall, y su lema, que es nunca confíes en un hombre sea quien sea. Se ven cómo tiene sus relaciones con 3 hombres diferentes: su padre mujeriego, interpretado por Sean Connery, un oficinista muy zalamero, Cornelius, llamado Michael Caine, y un abogado llamado Emmeline, interpretado por Scofield. Entonces veremos todas sus relaciones a través de estos 3 hombres. Bien, 1970, The Molly Maguires, una película estadounidense dirigida por Martin Reed y protagonizada por Richard Harris y Sean Connery.
basada en el libro de unos años antes, Lamento por las Molly Maguires, de Arthur H. Lewis. Ambientado a finales del siglo XIX en el condado de Schuylkill, Pensilvania, este drama social cuenta la historia de un detective encubierto enviado a una comunidad minera de carbón para exponer a una sociedad secreta de mineros irlandeses estadounidenses que luchan contra la explotación a manos de los propietarios. Como les he dicho, está parcialmente inspirada en una historia real y la película retrata al líder rebelde de los Molly Maguires y su voluntad de lograr la justicia social. Un año más tarde, 1971, La tienda roja, donde vemos a Umberto Nobile, interpretado por Peter Finch, que fue el comandante del dirigible Italia, que en 1928 voló hacia el Polo Norte y se estrelló, causando numerosas víctimas mortales. Después del accidente, los fantasmas de los muertos se le aparecen para recordarle su culpa y lo que debería haber hecho antes, tanto antes como después del accidente. Sobre todo en las labores de rescate de la tripulación. Veremos a Sean Connery en el papel de Ronald Amundsen. Del mismo año, Supergolpe en Manhattan, o en inglés se llamó The Anderson Tapes. Ya ven que la traducción es horrorosa en el título. Película estadounidense dirigida por Sidney Lumet y donde vemos que en los papeles protagonistas a Sean Connery, Diane Cannon, Martin Balsam, Alan King o Christopher Walken, entre otros. El convicto Duke Anderson, Sean Connery, es liberado después de pasar 10 años en prisión. Mientras visita a su antigua novia Ingrid, interpretada por Diane Cannon, en un lujoso apartamento, idea su próximo golpe para conseguir dinero: robar a todos los apartamentos del edificio. Es un plan complejo que involucra a numerosos exconvictos y conocidos. De 1971, Diamantes para la eternidad, Diamonds Are Forever. Y la séptima película de James Bond, la sexta, interpretada por Sean Connery y con Guy Hamilton como director. Sería también la última que protagonizaría Sean Connery, quien regresó para interpretar a James Bond después de haber rechazado protagonizar la anterior, que fue Al servicio secreto de su majestad, como saben, interpretada por Josh Lazenby. Bond se hace pasar por un traficante de diamantes para infiltrarse en una red de contrabando y pronto descubre un complot de su antiguo archienemigo Ernst Stavro Blofeld para utilizar los diamantes para construir un láser gigante. 1973, The Offense, película británica dirigida por Sidney Lumet y basada en la obra de teatro de This Story of Yours de John Hopkins. Está protagonizada por Sean Connery como el detective de policía Johnson, quien mata al presunto abusador de niños Kenneth Buster, interpretado por Ian Bannon. Todo esto pasa mientras lo interroga. La película explora los variados y a menudo agresivos intentos de Johnson de racionalizar lo que hizo, revelando sus verdaderos motivos para matar al sospechoso en una serie de flashbacks. Trevor Howard y Vivian Merchant aparecen en los papeles secundarios más importantes. De 1974, Zardoz, película estadounidense dirigida por John Boorman y que estuvo filmada en Irlanda, en las montañas de Wicklow, en los Armour Studios. Realizada con bajo presupuesto pero con un alto contenido filosófico. Zardoz es una alegoría situada en un futuro post-apocalíptico. Trata temas como la inmortalidad, la oligarquía y la segregación social. En el año 2293, una élite privilegiada de seres humanos que han descubierto cómo frenar la muerte vive aislada dentro de un valle en un mundo de desolación en el planeta Tierra. En esa burbuja llamada el Vortex, los elegidos viven una monótona y pacífica vida en donde no envejecen ni mueren. Hasta que llega Z, interpretado por Sean Connery, uno de los brutales elegidos por el dios Zardoz, un ídolo inventado por los habitantes que viven en el Vortex para influir y exterminar a los brutales que viven en los lugares remotos de la Tierra. Y lo que quieren intentar es evitar que se reproduzcan y pueblen la Tierra nuevamente. Asesinato en el Orient Express de 1974, dirigida por Sidney Lumet y protagonizada por Arbel Finney en el papel principal de Hercule Poirot, junto a un reparto de destacados y destacadas actores y actrices de Estados Unidos y Europa de la época. Como saben, basada en la novela homónima de Agatha Christie,
que se publicó en 1934. En el invierno de 1935, el detective belga Hercule Poirot, interpretado por Albert Finney, ha resuelto un caso en Mesopotamia y regresa a casa en el Orient Express. En el viaje, Poirot se encuentra con su amigo Bianchi, Martin Balsam, que trabaja para la Compañía Internacional de Trenes, y durante el trayecto entre Belgrado y Slavonski Brod, el tren atraviesa una tormenta de nieve en los Balcanes y finalmente queda detenido durante la noche. A la mañana siguiente es descubierto el cadáver del millonario estadounidense Samuel Edward Ratchet. El papel de Sean Connery es el del coronel Arbuthnot, oficial del ejército británico destinado en la India que viaja a Inglaterra por vacaciones. De 1974 también tenemos Ransom. En un país escandinavo, el coronel Tolvik, interpretado por Sean Connery, tiene la tarea de rescatar a los pasajeros de un avión británico secuestrado, mientras que el embajador británico es retenido en su residencia por otro equipo terrorista. De 1975, El viento y el león, película estadounidense dirigida por John Milius. Y el argumento es el siguiente: para tratar de avergonzar al sultán de Marruecos y conseguir un conflicto con Estados Unidos, el jefe árabe Ahmed al-Raisuli, conocido como al-Raisuli, rapta a una mujer rica y viuda con el objetivo de que el presidente Theodore Roosevelt amenace al país africano, cosa que finalmente no ocurre. Después es liberada por el propio secuestrador, quien a su vez acaba siendo capturado por los alemanes por órdenes del Kaiser. El jefe árabe terminará escapando con la ayuda de la joven viuda y el mismo presidente Roosevelt. 1975, The Man Who Would Be King, el hombre que pudo reinar o el hombre que sería rey, depende en qué país la tradujeran. Película británica basada en el cuento homónimo de 1888 escrito por Rudyard Kipling. La película fue dirigida por John Huston y contó con las actuaciones de Sean Connery, Michael Caine y Christopher Plummer y Saeed Jaffrey. Además tuvo 4 nominaciones a los premios Oscar. En 1880, 2 suboficiales británicos destacados en la India, Daniel Drebot, Sean Connery y P.C. Carnahan, Michael Caine, se lanzan en una aventura aparentemente absurda de conquistar el legendario reino de Kafiristán al norte de la India. 1976, Robin y Marianne, una película dirigida por Richard Lester y protagonizada por Sean Connery y Audrey Hepburn. Robin Hood, Sean Connery, vuelve de las cruzadas de luchar junto a Ricardo Corazón de León, interpretado por Richard Harris, para ver que el mundo que ha dejado atrás está completamente corrompido. Mientras tanto, Lady Marianne, Audrey Hepburn, ha ingresado en un convento. El reencuentro es inevitable, pero nada es como antes. De 1976, The Next Men. La película se desarrolla durante el embargo petrolero árabe de 1976. Khalil Abdul Mazen, interpretado por Sean Connery, es el ministro de Estado saudí que se propone reconocer a Israel y vender petróleo saudita a naciones necesitadas. El objeto de su plan es proteger a las naciones del tercer mundo de la amenaza de la ideología de la Guerra Fría. De 1977, Bridge Too Far, un puente lejano, o un puente demasiado lejos, también se tradujo, y basada en un libro homónimo de Cornelius Ryan. Trata de la Operación Market Garner, una fallida operación militar que tuvo lugar entre el 17 y el 25 de septiembre de 1944 por las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. La película fue dirigida por Richard Attenborough, mientras que en el reparto podemos encontrar a muchísimas estrellas de la época como Dirk Bogarde, James Caan, Michael Caine, el propio Sean Connery, Elliot Gould o Denholm Elliott. Sean Connery interpreta el papel del general de brigada Roy Earhart del ejército británico. De 1978, The First Great Train Robbery, conocida también como el gran robo del tren. Película irlandesa de 1978, como he comentado, dirigida por Michael Crichton, quien también escribió el guión basado en su novela de 1975. Película protagonizada por Sean Connery, Donald Sutherland y Leslie Ann Down. En 1885, Edward Pearce, Sean Connery, aparentemente un miembro carismático de la alta sociedad londinense,
es secretamente un ladrón bastante hábil, un maestro ladrón. Planea robar un envío mensual de oro del tren de Londres a Folkestone, que se utiliza para pagar a las tropas británicas que luchan en la guerra de Crimea. Tenemos luego Meteoro de 1979 o Meteor. Es una película estadounidense dirigida por Ronald Dean y protagonizada por Sean Connery, Natalie Wood, Henry Fonda y Karl Malden. La película trata de un asteroide que amenaza la Tierra y los esfuerzos para intentar evitarlo. De 1979, Cuba, una película protagonizada por Sean Connery y que está ambientada durante la Revolución Cubana de 1959. El protagonista es un mercenario británico que regresa a la isla, que está al borde de la revolución y en lucha contra el dictador Fulgencio Batista. Connery encuentra a una antigua amante allí, interpretada por Brooke Adams, la cual es abandonada por su marido cubano Chris Sarandon. La película terminará con la entrada de los revolucionarios de Fidel Castro en La Habana. 1981, Atmósfera Cero, o su título original Outland, película británica de 1981 con guión y dirección de Peter Hyams, donde podemos encontrar a Sean Connery, Peter Boyle, Kika Markham, Frances Sterhagen y Angelique Roccas como los principales protagonistas. Digamos que el argumento de Atmósfera Cero tiene muchas similitudes con el de la película Solo ante el peligro, ya que la situación de soledad del protagonista frente al peligro es la misma que vive el sheriff Will Kane. Como en el western con el que se la compara, en la película Atmósfera Cero el tiempo es un elemento esencial de la narración. El personaje encarnado por Sean Connery vive intensamente las horas que faltan para la llegada del transbordador, como le ocurre al de Gary Cooper con la del tren. Por eso la película se califica también como western espacial. Time Bandits, en español se tradujo algo así como Los héroes del tiempo, una película británica coescrita, producida y dirigida por Terry Gilliam y protagonizada por John Cleese y Sean Connery. Kevin es un niño con mucha imaginación que disfruta de leer por las noches en su habitación, la cual esconde un increíble portal. Este funciona como agujero del tiempo y a través de él llega un variopinto grupo de enanos que huyen de su amo, la entidad suprema. Continuamos en 1982, 5 Days One Summer, 5 días un verano, película estadounidense de 1982 dirigida y producida por Fred Zimmerman. Ambientada principalmente en los Alpes, la historia se centra en Douglas Meredith, Sean Connery y su supuesta esposa Kate, Betsy Brantley, mientras se embarcan en un viaje de escalada de montaña que desentraña su relación debido a los sentimientos de Kate por el guía de montaña Lambert Wilson, así como un oscuro secreto que se cierne sobre la pareja. Del mismo año, 1982, Ronnie Wright, en España se llamó Objetivo Mortal y, por ejemplo, The Man with the Deadly Lens en Reino Unido. Dirigida por Richard Brooks e inspirada en la novela de Charles McCarry The Better Angels. El film está protagonizada por Sean Connery en el papel de Patrick Hale, un reportero que se ve envuelto en una trama relacionada con el robo de 2 maletas, una conspiración gubernamental y el territorio islamista. Bien, Nunca digas nunca jamás, de 1983, Never Say Never Again. Digamos, una película no oficial de las de James Bond, pero que por un tema de derechos compartidos se pudo hacer. Es la versión cinematográfica de la novela publicada en 1961, Operación Trueno, Thunderbolt, y que, como saben, había sido adaptada en 1965 bajo el mismo nombre, y que aunque Sean Connery había dicho que nunca volvería a hacer una película de James Bond, ese guiño es el título de la película, Nunca digas nunca jamás, y en la que le pagaron una millonada por hacer el papel. Después de que el agente del MI6 James Bond 007 falla un ejercicio de entrenamiento de rutina, su superior M ordena a Bond ir a una clínica de salud a las afueras de Londres para volver en forma. 1984, El Caballero Verde, se tradujo, o mejor dicho, su título original es Sword of the Valiant, The Legend of Sir Gawain and the Green Knight.
y película dirigida por Stephen Wicks y protagonizada por Miles O'Keefe, además de Peter Cushing y Sean Connery. La película se basa libremente en el poema medieval Sergeian y el Caballero Verde, pero la narrativa difiere sustancialmente. Tras gloriosos años, la decadencia amenaza la corte del rey Arturo. Un caballero con armadura verde llega al castillo y desafía a los caballeros a un juego. Los desafía a decapitarlo con un golpe de hacha, con la advertencia de que puede devolver el golpe si fallan. 1986, Highlander, o como se tradujo en España, Los Inmortales. La película cuenta la historia de los inmortales humanos que solo pueden morir mediante la decapitación y que han existido a lo largo de los tiempos. Uno de ellos, el protagonista de la película, es Conor MacLeod, del clan escocés de los MacLeod. Sean Connery es otro de los inmortales, en este caso hace el papel de Juan Sánchez Villalobos Ramírez. De 1986, El nombre de la rosa, una coproducción entre Italia, Francia y Alemania y dirigida por Jean-Jacques Annaud y basada en la novela homónima bestseller escrita por el italiano Umberto Eco de 1980. Se centra en el elemento detectivesco y se aleja de los temas políticos y teológicos de la novela original. La película presenta a Sean Connery en el papel del fraile franciscano Guillermo de Baskerville y a Christian Slater en el del novicio también franciscano Azzo de Melk, siendo el primero requerido para resolver el misterio que rodea a una serie de asesinatos en una abadía del norte de Italia durante el medioevo. 1987, Los Intocables o Los Intocables de Elliot Ness, película estadounidense dirigida por Brian De Palma y protagonizada por Kevin Costner, inspirada en la novela Los Intocables, escrita por el propio Elliot Ness y Oscar Freire. Elliot Ness, un agente federal idealista, es el encargado de mantener el orden en el Chicago de la ley seca, donde el contrabando de alcohol a causa de esa ley florece y ha hecho a gente como Al Capone muy poderosa. Sean Connery hace el papel de Jim Malone, un policía bastante experimentado que ayudará a Elliot Ness. De 1988, The Presidio, película dirigida por Peter Hyams y protagonizada por Sean Connery y Mark Harmon. En la base del ejército de Presidio en San Francisco, la oficial de la policía militar de los Estados Unidos, Patty Jean Lynch, es asesinada a tiros mientras investigaba un robo y dos oficiales del departamento de policía de San Francisco mueren en la fuga. Jane Austen, un detective del propio departamento y un exoficial de la policía militar, es enviado a investigar. Se enfrenta con el teniente coronel Alan Caldwell, el mariscal, digamos, que maneja todo en la base. 1989, Indiana Jones y la última cruzada, Indiana Jones and the Last Crusade, película estadounidense dirigida por Steven Spielberg y que sería la tercera entrega de Indiana Jones. En este caso, Indiana Jones, interpretado por Harrison Ford, va en la búsqueda del Santo Grial, pero lo que realmente es busca a su padre que ha desaparecido, que es el propio Sean Connery en el papel de Henry Jones Sr. 1989 también, Negocios de familia. Tres generaciones de la misma familia intentan perpetrar un robo perfecto que les permita retirarse. El plan consiste en introducir una tarjeta en la apertura electrónica correspondiente, entrar, salir y repartirse $1 millón, sin violencia, sin sospechas y sin policías. Las tres generaciones serían Sean Connery, Dustin Hoffman y Matthew Broderick. De 1990, La caza del octubre rojo, The Hunt for Red October, película estadounidense basado en el libro superventas de Tom Clancy y protagonizada por el personaje de ficción Jack Ryan, creado por el novelista. Marco Ramius es el capitán del submarino nuclear más moderno de la Unión Soviética, el Octubre Rojo, de la clase Tifón. Está equipado con un revolucionario sistema silencioso de propulsión magneto-hidrodinámica, el cual lo hace indetectable a cualquier sonar. El capitán Ramius tiene otro plan: navegar con el submarino hasta la costa estadounidense y desertar, ya que quiere evitar la posibilidad de que se use el submarino algún día para atacar a Estados Unidos y así causar una tercera guerra mundial, algo que piensa hacer parte del gobierno soviético que estuvo detrás de la construcción del submarino.
Como les he dicho, el Sean Connery interpreta al capitán Marco Ramius en el submarino Octubre Rojo. 1990, La Casa Rusia, The Russia House, película estadounidense basada en una novela homónima de John le Carré y dirigida por John Szekepisi, y está protagonizada por Sean Connery y Michelle Pfeiffer, además de Roy Scheider, James Fox y Klaus Maria Brandauer. La película está ambientada en la Unión Soviética y es la primera película estadounidense rodada allí poco antes de la disolución de la Unión Soviética. Sean Connery interpreta el papel de Bartholomew Barley Scott Blair. Highlander 2, The Quickening, o algo así como Los Inmortales, El Regreso, La Contienda, dirigida por Russell Mulcahy y protagonizada por Christopher Lambert, Virginia Madsen, Michael Ironside y Sean Connery, la primera secuela de esta película. En esta película se explica que el origen de los inmortales es extraterrestres. Ramírez, Connor y los demás inmortales eran rebeldes del planeta Sais, un mundo donde existe una sociedad que ha combinado la magia y la ciencia y se encuentra gobernada por el tirano general Katana. De 1991, Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, dirigida por Kevin Reynolds. Robin de Locksley, más conocido como Robin Hood, interpretado por Kevin Costner, es un noble inglés que, unido al rey Ricardo Corazón de León, que sería el papel de Sean Connery, es encarcelado en una prisión de Jerusalén. En su huida conocerá al también preso Asin, Morgan Freeman, que, agradecido porque Robin Hood le ha salvado la vida, decide quedarse con él hasta devolverle el favor. Sean Connery, como les digo, tiene el papel de Ricardo Corazón de León, pero curiosamente no está acreditado en la película. De 1992, Medicine Man, o en España se tradujo Los Últimos Días del Edén, dirigida por John McTiernan y con Sean Connery y Lorraine Bracco como actores principales. En lo más profundo de la selva tropical del Amazonas, el veterano investigador Robert Campbell, Sean Connery, vive y trabaja tratando de encontrar un remedio contra el cáncer. Después de pedir ayuda a la empresa farmacéutica para la que trabaja, le envían como colaboradora a la investigadora Ray Crane, y el papel interpretado por Lorraine Bracco. De 1993, Sol Naciente, el título original Rising Sun, y dirigida por Philip Kaufman y con Sean Connery, Wesley Snipes y Harvey Keitel en los papeles principales. El teniente Wes Smith es un detective de la policía encargado de investigar la muerte de una mujer estadounidense en una fiesta de una corporación japonesa. Le asignan para este caso al policía retirado, el capitán John Connor, gran conocedor de costumbres y tradiciones japonesas. Él le hace ver que la muerte de esa mujer es más de lo que aparenta ser. De 1994, A Good Man in Africa, un hombre bueno en África, está basada en la novela de William Boyd de 1981 del mismo nombre y dirigida por Bruce Beresford. La película fue protagonizada por Colin Firth, Sean Connery, John Lydon, Joan Boali, Diane Rigg y Louis Gossett Jr. Morning Leffy, interpretado por Colin Firth, es un diplomático británico que vive en Kinyaya, una nación africana que recientemente se ha independizado del dominio británico. Arthur Fanshade, interpretado por John Lydon, un nuevo diplomático ansioso por abandonar África, se entera de que Kinyaya se encuentra en la cima de una enorme reserva de petróleo. El papel de Sean Connery en la película sería el del Dr. Alex Murray. Tenemos luego Causa Justa o Just Cause, película dirigida por Art Glincher y protagonizada por Sean Connery y Lawrence Fishburne. Paul Armstrong, Sean Connery, un profesor liberal de Harvard y ex abogado opuesto a la pena capital, es persuadido por una anciana, Ravi Dee, de ir a Florida a investigar la condena de su nieto Bobby L. Ferguson, interpretado por Blair Underwood, que ha sido acusado de asesinato. 1995 también, First Knight o El Primer Caballero, dirigida por Jerry Zucker y protagonizada por Richard Gere, Julia Ormond y Sean Connery. La película se basa en la leyenda del rey Arturo y sigue el romance de Sir Lancelot y Lady Ginebra, esposa del rey.
Como les he comentado, Sean Connery interpreta el rey Arturo. Tenemos de 1996 Dragonheart, también se tradujo como Corazón de Dragón en algunos sitios de Hispanoamérica, y está dirigida por Rob Cohen y protagonizada por Dennis Quaid, David Thwaites, Dina Meyer, Julie Christie y la voz de Sean Connery como el dragón. La película empieza como un caballero honorable entrena a un joven príncipe llamado Einol en ese momento. Llega un mensaje del rey Freyne diciendo que va a atacar ahora mismo a un pueblo. Ahí Einol entra en la batalla y es herido, en la que se pretendía derrocar a su cruel padre, el rey Freyne. Para poder salvarle de la muerte, su madre, la reina Aisling, lo lleva a Draco, un anciano dragón, quien entrega una parte de su corazón al herido muchacho y cauteriza su herida con un destello de fuego. Agradecido con el dragón, el joven protector del príncipe, el caballero Bowen, promete saldar esa deuda en un futuro cercano. Como les he dicho, Sean Connery le pone la voz al dragón. De 1996, La Roca, The Rock, dirigida por Michael Bay y protagonizada por Sean Connery, Nicolas Cage y Ed Harris. El general del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, Francis Hamel, interpretada por Ed Harris, veterano y héroe de guerra, está cansado de ver cómo el gobierno de su país difama la memoria de aquellos efectivos militares fallecidos en combate y no compensa ni económicamente ni moralmente a su familia. Por lo que asalta un arsenal naval robando 15 misiles cargados con el gas nervioso VX. Posteriormente toma la antigua prisión de Alcatraz, donde retiene a 82 rehenes y amenaza con disparar los misiles hacia San Francisco si no le entrega la suma de $100 millones que él se encargaría de repartir entre las familias de los caídos. Para la liberación de los rehenes, el gobierno se ve obligado a confiar en un funcionario del laboratorio de armas químicas del FBI, Stanley Goodspeed, interpretado por Nicolas Cage, y en el único hombre que en el pasado fue capaz de escapar con vida de Alcatraz, el ex agente secreto británico John Mason, interpretado por Sean Connery, quien durante la década de 1960 había sido capturado después de espiar para el gobierno británico. 1998, Los Vengadores, película dirigida por Jeremiah Chechik y protagonizada por Ralph Fiennes y Uma Thurman. Adaptación de la serie homónima de la televisión británica producida en la década de los 60. Los agentes británicos John Steed, Ralph Fiennes y Emma Peel, Uma Thurman tienen una nueva misión: acabar con los maléficos planes de Sir August de Winter, Sean Connery, un antiguo miembro del ministerio que controla el clima. También de ese año, de 1998, Jugando con el corazón, una película que narra la historia de varios personajes aparentemente inconexos. Un grupo de personas que pertenecen a distintas generaciones y tienen estilos de vida muy distintos. Coinciden en un punto común, buscan el amor y la amistad. Sean Connery interpreta el papel de Paul. En 1999 rueda Entrapment o La Trampa, y que está dirigida por John Emil y protagonizada, por supuesto, por Sean Connery y Catherine Zeta-Jones. Un Rembrandt desaparece y todas las sospechas recaen sobre el más reputado ladrón de guante blanco en activo, Robert McDougall. Virginia Jean Baker, Catherine Zeta-Jones, un agente de seguros llena de recursos y con muchos planes para poder atrapar al ladrón, va tras sus pasos. Cuando se conocen, entablan un juego de atracción, deseo y engaños que los lleva a viajar por Londres, Escocia y la ciudad de Kuala Lumpur. Del año 2000, Descubriendo a Forrester, Finding Forrester, dirigida por Gus Van Sant, donde vemos a Jamal, un joven del Bronx con un don excepcional para la escritura y el baloncesto. Cuando saca la nota más alta de su instituto en los test de inteligencia, llama la atención de un exclusivo y elitista colegio de Manhattan. En su nuevo instituto se hace amigo de la estudiante Claire, que a la vez que conoce a un anciano que vive recluido en un apartamento de su barrio. Este hombre resulta ser William Forrester, el misterioso ganador del premio Pulitzer que lleva desaparecido varias décadas. Y tenemos luego de 2003 The League of Extraordinary Gentlemen, la Liga de los Hombres Extraordinarios, protagonizada por Peta Wilson como Mina Harker, Sean Connery como Alan Quatermain, Jason Fleming como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde y Nasiruddin Shah como el Capitán Nemo. Está basada en la serie de cómics del mismo nombre de Alan Moore y Kevin O'Neill
y se relatan las aventuras de un grupo de personajes literarios que son reclutados por el Imperio Británico para que sirvan como agentes secretos y lo protejan de las amenazas que se ciernen sobre él. Bien, y para terminar, de 2012, una película de animación donde Sean Connery pone su voz, digamos que se interpreta a sí mismo, incluso el personaje se llama Sir Billy, como la película, y es un veterano jubilado en una remota isla escocesa que conoce a una cabra que cree que es un perro, a un almirante con miedo al agua y a un castor que fue criado por conejos. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil e interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como Secretos de la Historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos En Blanco y Negro, y otra sección que se llama Pequeña Gran Pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces, un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar, tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.